Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces en esta oportunidad y vamos a hacer lectura mecánica. A ver, vamos a leer siempre El hombre invisible ya en estas últimas clases. Recordar que esta lectura viene, ¿verdad?, en su evaluación del tercer periodo. Entonces, aprovechemos ahorita en ir avanzando un poco con la lectura y en la medida de lo posible, pues, usted vaya avanzando también en casa, ¿verdad? Vale, muy bien. Leamos entonces, Rigo, por favor. Cuando volvió, él seguía allí, todavía, como si fuese de piedra, encorvado, con el cuello del abrigo hacia arriba y el ala del sombrero goteando, ocultándole completamente el rostro y las orejas. La señora Hall dejó los huevos con bacon en la mesa con fuerza y le dijo: «La cena está servida, señor». «Gracias», contestó el forastero sin levantarse hasta que ella hubo cerrado la puerta. Después se abalanzó sobre la comida en la mesa. Cuando volvía a la cocina por detrás del mostrador, la señora Hall comenzó a oír un ruido que se repetía a intervalos regulares. Era el batir de una cuchara en un cuenco. «Esa chica», dijo, «se me había olvidado, si no tardara tanto». Y mientras acabó ella de batir la mostaza, reprendió a Milly por su lentitud excesiva. Ella había preparado los huevos con bacon, había puesto la mesa y había hecho todo, mientras que Milly, vaya una ayuda, solo había logrado retrasar la mostaza. Y había un huésped nuevo que quería quedarse. Colmó el tarro de mostaza y después de colocarlo con cierta majestuosidad en una bandeja de té dorada y negra, la llevó al salón. Llamó a la puerta y entró. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que el visitante se había movido tan deprisa que apenas pudo vislumbrar un objeto blanco que desaparecía debajo de la mesa. Parecía que estaba recogiendo algo del suelo. Dejó el tarro de mostaza sobre la mesa y advirtió que el visitante se había quitado el abrigo y el sombrero y los había dejado en una silla cerca del fuego. Un par de botas mojadas amenazaban con oxidar la pantalla de acero del fuego. La señora Hall se dirigió hacia todo ello con resolución, diciendo con una voz que no daba lugar a una posible negativa: «Imagino que ahora podré llevármelos para secarlos». «Deje el sombrero», contestó el visitante con voz apagada. Cuando la señora Hall se volvió, él había levantado la cabeza y la estaba mirando. Estaba demasiado sorprendida para poder hablar. Él sujetaba una servilleta blanca para cubrirse la parte inferior de la cara, la boca y las mandíbulas. Estaban completamente ocultas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera continuar? Aquí iríamos. De ahí el sonido apagado de su voz. ¿Alguien que nos quiera ayudar? Fíjense que lo que acaba de leer Rigo nos está proporcionando información bastante importante, y es que estamos viendo que definitivamente este forastero pues quiere tener el menor contacto posible con su ama, con su casera, ¿verdad? Ama de casa le va a decir, pero no, con su casera, sino que es bien cortante. Simplemente él no está como que muy dispuesto a que nadie ni nada se entremeta mucho con él, ¿verdad? Entonces es bastante marcado ese distanciamiento, porque obviamente cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo, pues tratamos de conocer, ¿verdad?, el lugar, como las costumbres y las personas que ahí habitan, para tratar nosotros de sentirnos como que más cómodos, ¿verdad? A ver, dice, la boca y las mandíbulas estaban completamente ocultas, de ahí el sonido apagado de su voz. Pero esto no sobresaltó tanto a la señora Hall como ver que tenía la cabeza tapada con las gafas y con una venda blanca, y otra le cubría las orejas. No se le veía nada.
excepto la punta rosada de la nariz. El pelo negro abundante que aparecía entre los vendajes le daba una apariencia muy extraña, pues parecía tener distintas coletas y cuernos. La cabeza era tan diferente a lo que la señora Hall se habría imaginado que por un momento se quedó paralizada. Él continuaba sosteniendo la servilleta en la mano enguantada y la miraba a través de sus inescrutables gafas azules. Deje el sombrero, dijo hablando a través del trapo blanco. Cuando sus nervios se recobraron del susto, la señora Hall volvió a colocar el sombrero en la silla al lado del fuego. No sabía, señor, empezó a decir, pero se paró, turbada. Gracias, contestó secamente, mirando primero a la puerta y volviendo la mirada a ella de nuevo. Haré que lo sequen enseguida, dijo, llevándose la ropa de la habitación. Cuando iba hacia la puerta, se volvió para echar de nuevo un vistazo a la cabeza vendada y a las gafas azules. Él todavía se tapaba con la servilleta. Al cerrar la puerta, tuvo un ligero estremecimiento y en su cara se dibujaban sorpresa y perplejidad. Vaya, nunca, iba susurrando mientras se acercaba a la cocina, demasiado preocupada como para pensar en lo que Millie estaba haciendo en ese momento. El visitante se sentó y escuchó cómo se alejaban los pasos de la señora Hart. Antes de quitarse la servilleta para seguir comiendo, miró hacia la ventana entre bocado y bocado y continuó mirando hasta que, sujetando la servilleta, se levantó y corrió las cortinas, dejando la habitación en penumbra. Después se sentó a la mesa para terminar de comer tranquilamente. Vale, vamos a ver. ¿Alguien más que nos quiera ayudar a leer, por favor? ¿O lo dejamos hasta ahí? Vale, vamos a dejar hasta ahí y porque sí tengo programado que vamos a utilizar una hora clase para hacer, pues, lectura mecánica. Este día vamos a hablar de una parte bastante importante que es la acción en el cuento. Pero antes vamos a ver un video, si no lo cerré, si aquí estamos bien. Vamos a ver un video, solo vamos a ver acá. Así que atentos, por favor, con este video. Es una historia. En la línea de los mundos posibles creados por la literatura, entraremos de lleno en lo fantástico, para lo cual debes comprender que dentro de un relato que entendemos como una realidad completamente posible, puesto que observamos alguna situación cotidiana normal, la realidad se vuelve ominosa, transformándose en algo que provoca inquietud. Grandes autores que han cultivado lo fantástico son Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Un gran ejemplo de este mundo es el siguiente cuento del argentino Enrique Anderson Imbert. De pronto recuerda la novela que encontró en el asiento. La examina. La hojea a saltos. Parece ser una novela policial en la que cierto detective, sospechando que el viajante de comercio Walter Lynch es en realidad un sicario al servicio de la organización, va en pos de él a Villa María. Le sigue los pasos hasta el hotel, lo acecha por el ojo de la cerradura y ve cómo despanzurra al incorruptible periodista. El tren para. El hombre de los anteojos negros se pone de pie y agarra la valija, en cuyo marbete Bennett alcanza a leer Walter Lynch. Rápido como la luz, Bennett arroja una mirada por la ventanilla y en el letrero de la estación lee Villa María. Pronto, antes la había hojeado a saltos, ahora la lee página por página. En la novela, que ya no es policial sino psicológica, se describe un asesinato en Villa María, pero por más que se busque, allí no figura ningún detective. Veamos este otro ejemplo. Se llama El huésped de Drácula y su autor es Bram Stoker. Miré hacia el túmulo, y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear la estaca de hierro que dominaba el monumento y llegar por ella hasta el suelo, resquebrajando, desmenuzando el mármol como un estallido de llamas. La mujer muerta se alzó en un momento de agonía, lamida por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui aferrado por la gigantesca mano y arrastrado, mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar con el aullido de los lobos.
La última cosa que recuerdo fue una vaga y blanca masa movediza, como si las tumbas de mi alrededor hubieran dejado salir los amortajados fantasmas de sus muertos, y estos me estuvieran rodeando en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Vale, muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué les parecieron esas historias? ¿Les llamó la atención alguna? ¿O nos asustó alguna? Es que el primer cuento era de, ay, se me escapó, pero es un cuento nada más, es un cuento fantástico, dice nada más. Ajá, y el otro sí, porque el otro sí lo he leído yo, que es el Huésped de Drácula, ese sí, pero este otro solo dice que es un cuento fantástico, y en este caso estamos viendo que es un personaje, ¿verdad? Que sube a un viaje común, y que en eso se encuentra un libro, en ese vagón del tren, y él comienza a leer así como que esporádicamente, ¿verdad? Se fijo Gustav, y se va saltando páginas, pero que de repente está leyendo que hay un asesinato, que hay 2 personas y que uno mata al otro, un hombre mata al otro, y menciona ahí Villa María, un hotel, y que había un detective supuestamente, claro, ¿verdad? Pero que dentro de eso, o sea, todo se recrea, porque estas son historias. A ver, esta historia está sobre otra historia, digámoslo así, que son esa complejidad que era de Julio Cortázar, una, ¿verdad? Y también José Luis Borges es el otro, me acordé. Y entonces él retrocede en el libro para llevar al detalle todos los sucesos, pero que sí todo va a ir coincidiendo, pero que en ningún momento en la parte real que él está observando se ve al detective. Entonces, a ver, esto juega mucho con lo que es la parte del surrealismo, que es lo que vamos a ir estudiando ya en la próxima clase. Ahorita yo lo estoy presentando para que usted ya más o menos se vaya familiarizando, porque sí, cuando veamos lo de surrealismo, vamos a leer un cuento surrealista, donde vamos a entender mucho, pues, cómo funciona esto dentro del subconsciente que todos manejamos. Pero si son historias, siento yo que vale la pena tomarlas en cuenta, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la acción en el cuento. Un cuento podría existir, pero que no tenga acción. ¿Qué piensan ustedes? No, no se puede. No, ¿verdad? Claro que no. Entonces, las acciones son bien importantes. Aquí vamos a hablar cómo se pueden organizar esas acciones, en qué tiempo se pueden utilizar, cómo pues los autores las van creando, porque realmente estas historias nacen, ¿verdad? En la mente de estos escritores, y ahí es donde realmente cobran vida, y ya después eso se logra plasmar pues en un papel, en una novela, en un cuento, en una fábula, en una leyenda. Así que hacia eso va. Esta semana vamos a hablar un poco de lo que es el estrés. En esta oportunidad yo les he traído acá 5 consejos de cómo hacer frente al estrés. Vamos a ver el número 1. Vaya, léala. Quiero ver quién nos quiere ayudar ahí a comentarla y a leerla. Estará por acá Oscar, vi que se conectó por ahí. Hola, Oscar. No. Vale, ¿quién quiere leer el primer paso, la primera recomendación? Yo, señor. Vale, y después la dos. Número 1, aprende a decir no. Lo primero eres tú. Muy bien, gracias. ¿En qué momento nosotros diríamos no? ¿En qué situación? Como cuando nosotros no queremos hacer algo y decimos que no lo vamos a realizar. Muy bien, porque sea algo o esa actividad, posiblemente yo no estoy cómoda con esa actividad, ¿verdad?
porque no va con mis principios, no va con lo que yo pienso, con lo que yo siento, y eso es bueno, porque obviamente si su mami le dice, vaya hija, mire, venga a comer, usted no le va a decir que no, ¿verdad? Es por nuestro bien, que a veces no tenemos hambre, sí, pero nuestro cuerpo necesita alimentarse, y tenemos, a veces se nos pasa la hora de comer, y usted dice, no, es que ya no tengo hambre, pero siempre, siempre, así como cuando tomamos agua, ¿verdad? Es increíble, pero cuando el cuerpo está deshidratado, ustedes sabían que nosotros no sentimos sed, el cuerpo no siente sed. Entonces, por eso siempre, aunque no tengamos sed, es muy importante que nosotros estemos bebiendo agua. Va, muy bien. Número 2. Va. ¿Quién me iba a ayudar también a leer esta, por favor? Yo. Va, gracias. 2. Establece prioridades. Haz una lista con lo que te preocupa y visualiza los problemas. Muy bien. ¿Cuál sería el número 1 de mi lista de prioridades para la otra semana? Los exámenes. Muy bien, los exámenes. ¿Cómo me voy a preparar yo para los exámenes? Primero, obviamente, usted ya se preparó, ¿verdad? Porque ha estado en clases. Si nosotros hemos tenido algún tipo de dificultad, usted ha podido ver los videos o quizás ahorita todavía no estoy muy segura, pero voy a estar atenta en clase y voy a preguntar. Allí está, ¿verdad? Esta lista de prioridades. Muy bien. Y ya cuando nosotros tengamos horarios y temarios, pues entonces usted igual ya va a ir priorizando. Voy a ordenar, voy este día, vaya, si vamos a hacer el examen, ¿qué? ¿A qué horas están haciendo ustedes los exámenes normalmente? Ustedes rapidito los hacen, ¿verdad? A las, ¿qué? 7, 8 de la 7, mañana. 8 o 8 y 9. Ajá, va, muy bien. Entonces, quiere decir que ya tipo 9, si yo no he tenido ninguna dificultad de internet o electricidad, porque hoy es una realidad para nosotros, pues yo quedaría, digámoslo así, libre. ¿Qué haríamos? Aquí es donde usted va a hacer ese estado. Si yo terminé el examen a las 9, me puedo dar una hora de descanso a las 10. ¿Qué haría a las 10 de la mañana para el siguiente día? Y usted ya tiene un horario de examen. Para el siguiente examen. Correcto. Yo me voy a comenzar ya a preparar ese repaso y yo voy a estar pues aprovechando el tiempo. Usted dice, bueno, voy a leer de 10 a 12 y así, ¿verdad? Esa lista es bien importante y obviamente tratar de cumplirla, ¿verdad? Que a veces me va a tocar que hacer cambios, sí, pero nosotros lo vamos a hacer. Esta es número 3, vamos a ver quién quiere ayudar a comentar la número 3. Desconecta con música, sube el volumen, cierra los ojos y aíslate del mundo. ¿Les parece genial esta número 3? Sí, señor. Sí, ¿verdad? Va, muy bien. Y espero que lo hagamos y que esta semana que acabamos de pasar, usted ha aprovechado ese momento y que también cuando estamos en clase usted logre también darse ese tiempo, ¿verdad? Obviamente en un momento que sea posible, ¿verdad? No ahorita, porque ahorita estamos en clase. Va, muy bien. Número 4. Duerme lo suficiente, porque la falta de sueño provoca irritabilidad. Y yo creo que a ninguno de nosotros, por más que usted diga, es que a mí me gusta estar enojado, no, porque estar enojado muchas arrugas se nos hacen en el rostro, ¿verdad? Así que no, hay que tratar de disminuir eso. A ver, ¿han tratado de cumplir ustedes esta regla de dormir lo suficiente? Yo creo que no. Vaya, muy bien. Posiblemente esta semana usted se dio ese lujo de que acostarse muy noche porque estaba viendo su programa favorito, la serie o qué sé yo. Pero sí en la medida de lo posible hay que hacerlo, ¿verdad? Dormir esas 8 o 7 horas reglamentarias para que nosotros tengamos la suficiente energía. Y esta otra parte que a mí me encanta mucho, ejercita la respiración. Inhala aire, empujando el abdomen hacia afuera de forma pausada. Esos ejercicios de relajación ayudan mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando, bueno, es que siempre, nosotros, eso no nos va a tomar quizás ni 5 minutos, pero usted va a tomarse este tiempo de relajarse y de ejercitar bien la respiración. Así que la invitación es hacia esto, ¿verdad? Que usted lo pueda hacer y que, pues, en cada momento, para
lograr yo controlar todo lo que está en mis manos, pues yo voy a tratar de hacer todo eso. En cada momento, ¿verdad? Dándole prioridad, pues, a todo lo que a nosotros nos importa, que es todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Así que, ánimo, ¿verdad? Ya para la otra semana, ya estamos bastante preparados. Estamos en la página 152. Vamos a hablar de esto de la estructura narrativa y vamos a hablar específicamente de la acción. Por acción se entiende la historia que se desarrolla en un relato a medida que se avanza en él. Definitivamente en una narración, en una historia, tiene que haber acciones, ¿verdad? No lo podemos dejar pasar. En una narración suelen suceder varias acciones a la vez, distribuidas en primarias y secundarias, que enlazadas entre sí forman el cuerpo del cuento. Estas acciones, ¿sí? Esta estructura yo la puedo organizar, ¿verdad? Estas acciones obviamente me van a llevar a un desarrollo de la acción. Vaya, por ejemplo, en esta historia del hombre invisible, nosotros tenemos una acción. Este caballero que está llegando a este hostal de Horse and Horse, creo que se llama, ¿verdad? A ver, ¿consideran ustedes que este hombre ya es un hombre invisible o todavía no ha pasado eso? Yo diría que ya. Ya, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué indicio? ¿De dónde nosotros estamos extrayendo esa información? Y por eso es que nosotros nos debemos de ir fijando siempre en todo lo que leemos, en todo lo que estamos leyendo. ¿Cómo está vestido él? Dice. Está cubierto completamente, ¿verdad? O sea, ya utilizar unas gafas grandes adentro de una casa es porque definitivamente algo no está como que muy normal. Entonces, él está correcto, ¿verdad? Ya en un proceso que él ya logró esta invisibilidad y usted va a entender por qué. ¿Se recuerdan que al inicio veíamos, a ver, él ha caminado, dice que de la estación del ferrocarril hasta este lugar, hasta este IPIN que menciona por ahí? ¿Y qué es lo que lleva él de equipaje? ¿Quién se recuerda? Y por ahí lo mencionaba, dice que solo lleva una pequeña maleta negra. Entonces, para ir de viaje, bueno, no sé, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted, mire, usted cuando ha salido, ¿qué? Que se va a ausentar de su casa unos 2 días. ¿Qué tan grande es la maleta que llevamos? Pues usted lleva ropa, lleva zapatos, lleva todo lo que va a necesitar, ¿verdad? Entonces, las acciones, que es lo que me lleva a mí a este desarrollo de acción, viene a darle esta emoción, este toque, ¿verdad? A lo que se va presentando. Claro, esto va a plantear una situación inicial que obviamente me va a dar ese desarrollo de la acción y me va a llevar hacia lo que es una situación final. Esta situación inicial es la que va a desencadenar todo lo que tiene que ver con la importancia de la historia. A medida que usted va leyendo El hombre invisible, va entendiendo el por qué este señor, que por ahí va a aparecer el nombre también, ¿verdad? Que todavía no lo conocemos en este primer capítulo, solo estamos conociendo los nombres de las otras personas, pero de este forastero todavía no. Ahí lo va a presentar, quién es, qué anda haciendo, qué es lo que persigue, si lo va a lograr, si lo logró o si no, si se queda en suspenso o qué, ¿verdad? Y todo esto se responde acá, en esa solución. La historia es la que nos va a ir dando esas respuestas, pero siempre vamos a partir de ¿qué? De estas acciones que va a tener esta situación inicial que se convierte realmente en un desencadenante. ¿Por qué en un desencadenante? Porque a partir de lo que se está planteando en este inicio, pues a mí me va a llevar a esa emoción, ¿verdad? Como lector, por cierto, ahora es el día del, ay, ya le voy a decir, antes que se me olvide. Aquí estamos. Día de los amantes de los libros. Así que felicidades, ¿verdad? Celebre su día leyendo, ¿verdad? Usted es un amante de los libros. Valga ahí la propaganda. Que yo no sabía ni que existía, pero sí. Entonces, eso es lo que nos va a llevar. Y esta es la estructura narrativa de
cuento. Ahora bien, esto, a ver, lo tenemos en la página 152. Yo solo voy a ir explicando en un momento si vamos a leer parte de la teoría del libro, pero si no, solo vamos a ir explicando. El tiempo. ¿Por qué se volverá el tiempo importante en una narración? Porque nos viene a dar elementos probatorios, elementos de complejidad dentro de lo que es la historia. Por ejemplo, cuando leímos La colonia penitenciaria, ¿en cuánto tiempo se desarrolla la historia? ¿En un día, en una semana, un mes, un año o una hora? Muchas opciones les di, ¿verdad? Vamos a ver quién se recuerda o quién pudo lograr identificar este tiempo. Cuando este joven fue condenado, estábamos hablando que eran ahí por las 4 de la mañana, creo, si no mal recuerdo. Entonces, toda la historia se desarrolla en un día. Ese cuento se desarrolla en un día. Si yo me voy ya a lo que estamos leyendo actualmente, la historia comienza, dice, a mediados del mes de febrero. Y es algo bien importante porque hace énfasis en que está cayendo la última nevada. Es decir, ya estamos en un proceso dentro de la historia donde ya el frío no va a ser tan penetrante y ya va a entender usted por qué hace énfasis el narrador en este tiempo. Entonces, el manejo del tiempo es un fenómeno natural existente en cada narración. Eso obviamente el narrador nos lo va a ir presentando. Por su medio, el escritor organiza las acciones, es libre. Puede ser un día, una semana, un año o el tiempo que el autor lo considere necesario. Esta unidad de tiempo, el tiempo en sí, se organiza de dos formas. Se conoce con el orden cronológico y el orden anacrónico. Cuando hablamos del orden cronológico es porque va a haber una secuencia ordenada de los hechos, ¿verdad? Y estas pueden ser de dos formas, internamente y externamente. Para eso ya lo vemos en la página 153. Y el anacrónico, obviamente, ya aquí los sucesos se presentan en diferente orden y se va a dar una retrospección y se va a dar una prospección. De hecho, el tiempo va a jugar mucho acá de cómo está presentando la historia en El hombre invisible, que se va a volver hasta cierto punto anacrónico. ¿Por qué razón? Porque decimos que en este caso el personaje ya es invisible, pero no sabemos por qué es invisible. Si es que, a ver, ¿cómo pudo haber obtenido la invisibilidad? Pensemos. ¿Cómo la pudo haber obtenido? Con una fórmula, tomando algo, no sé. Muy bien, una fórmula. ¿De qué otra forma? ¿Qué tendría que ver siempre con fórmula, verdad? Pero tal vez en una sí él buscaba eso, en otra tal vez él descubrió eso sin querer, o él ha sido objeto como de estudio, digamos así, un conejillo de indias que alguien está probando ese efecto o una especie de droga en él. O sea, tenemos o tendríamos en este caso varias suposiciones, ¿verdad? Entonces, esos sucesos que no están expuestos en orden cronológico, porque ya lo estamos viendo, se va a presentar de dos formas, de la retrospección y de la prospección. La retrospección viene a ser así como recuerdos, como que yo voy a recordar, hace 5 años yo estaba en tal lugar y tal cosa. Y la prospección es hacia el futuro. Por ejemplo, usted puede decir, dentro de prospección, dentro de 3 años, pues, si Dios así nos lo permite, yo voy a estar leyendo en mi clase de lengua, por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka, por decirles algo. Entonces, eso es la prospección, hacia adelante. Vamos a leer entonces qué significa esto del orden cronológico. Entonces dijimos que lo cronológico es que las acciones o los sucesos se van desarrollando en forma secuencial. Porque va a tener un tiempo lineal, ¿verdad? Y este puede darse de dos formas. Recordemos que cuando hablamos de un tiempo lineal, pues todos los hechos se dan
ordenadamente cronológico, el inicio, el nudo y el desenlace. Internamente, o el tiempo interno también como se le llama, es la secuencia de los acontecimientos en la obra narrativa, cuando se ordenan cronológicamente desde los hechos más antiguos a los más recientes, que tienen que ver con el tiempo. Ustedes, bueno, sí, en algún momento vamos a trabajar en líneas de tiempo. Si yo trabajo en la línea de tiempo del hombre invisible, tengo que, obviamente siempre, ¿verdad? Tengo que leer toda la historia y partir de este punto cero. ¿Cuál sería ese punto cero? Antes de que el hombre se hiciera invisible, el momento donde se hace invisible o ya cuando ya se hizo invisible. Antes diría yo. Correcto, antes, que tenemos que saber cómo llegó ahí. Entonces, eso es importante. Yo puedo ordenar los hechos. Sin embargo, los autores tienden a jugar con eso. Y lo hacen también de forma interna. Internamente, tiempo interno. Es la secuencia de los acontecimientos en la obra narrativa, cuando se ordenan cronológicamente, desde los hechos más antiguos a los más recientes. Entonces se da este desarrollo lineal. Si algo, así como decíamos, en el hombre invisible se presenta anacrónico, quiere decir que en el cronológico, pues yo lo puedo hacer perfectamente internamente y puedo establecer esa línea de tiempo. El externamente o tiempo externo es la época o el momento en que suceden los hechos. Suele estar explícito en el marco narrativo mediante datos concretos. Puede decir diciembre de 1951 o con fórmulas indefinidas. Érase una vez. Por eso es que en el caso, vamos a retomar siempre acá, del hombre invisible, nosotros estamos haciendo mucho énfasis y mucho hincapié en que la historia inicia, dice, a mediados de febrero. Está iniciando en febrero, por el tiempo. De febrero hasta qué meses, ahí vamos a ver todo lo que dura la historia. Y eso obviamente nos lo va a dar la misma narración, ¿verdad? No nos podemos estar inventando. En algunas historias posiblemente no nos va a dar eso, porque va a comenzar nada más y va a decir, érase una vez o había una vez. No lo da de forma concreta, pero igual, tampoco. Si no lo da, pues no hay ningún problema. Porque en el hombre invisible tampoco nos da años, solo nos da un tiempo de una estación del año. Un mes, donde ya está finalizando esta estación del año y comienza la siguiente. Vamos a ver el ejemplo que nos aparece en el libro en el caso de externamente. Éramos 5 amigos. Una vez salimos en fila de una casa. Primero vino uno y se puso junto a la entrada. Luego vino, o mejor dicho, se deslizó tan ligeramente como se desliza una bolita de mercurio. El segundo, y se puso no lejos del primero. Luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Finalmente estábamos todos de pie en una línea. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos estaría explicando? Dice, éramos 5 amigos. Primero nos da cuántos son. Una vez salimos en fila de una casa. Y nos está explicando eso, ¿verdad? Un tiempo externo. El momento específico en que sucedió eso. Cómo ellos salían de esa casa y cómo se ordenaron en fila, ¿verdad? Uno detrás del otro. Y finalmente todos estaban en una sola línea. Vale, muy bien. Vamos a continuar con el tiempo ahora anacrónico, que es cuando los hechos, lo que decíamos, se presentan en diferente orden al que sucedieron, según el tiempo real, a partir de lo cual se altera el orden del tiempo. Y este puede ser, si es retrospección, se refiere a un suceso ya ocurrido. Con este recurso se busca aclarar incidentes o destacar las causas de un acontecimiento. Algunos recursos de retrospección son los recuerdos, las cartas, las confesiones, como en este ejemplo. Cuando hablamos de esa retrospección, viene a ser como un recuerdo, ¿verdad? Ya en la historia, el personaje en sí es el que nos va a narrar
ese recuerdo que él necesita revivir. Y eso se le llama entonces retrospección. ¿Va? ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor, el ejemplo que aparece acá de Kafka? Cartas al padre. Página, va, gracias, Rigo, 153. Es donde dice, querido padre. Sí. Querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que tengo miedo, que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar. En parte, justamente por el miedo que te tengo. Y en parte, porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Muy bien, excelente. Gracias. Entonces, aquí estamos bien. ¿Qué está recordando él? Esa situación de cuando su padre le preguntó por qué le tenía miedo. Y ahí se lo explica. Eso es retrospección. Veamos entonces la prospección. Bueno, si no hay duda, ¿verdad? Prospección. Consiste en avanzar, es decir, adelantarse en el tiempo y relatar acontecimientos que se producirán más tarde. Ahí lo vamos a ver en el hombre invisible porque el hombre invisible tiene un objetivo y él se va a adelantar en este momento y va a decir, yo quiero tal y tal cosa. Así, por ejemplo, si nosotros, ¿en cómo lo podríamos ver esta parte de la prospección? Ahorita estamos a las 1:45 de la tarde. Quiere decir que a las 7 de la noche usted puede estar haciendo otras acciones, ¿verdad? Me voy a adelantar hacia esa hora, hasta las 7 de la noche. Normalmente, ¿qué podría estar haciendo a las 7 de la noche? Vamos a ver ejemplos que podríamos estar haciendo a esa hora. Viendo mi Cenando. Cenando, muy bien. Viendo una serie por ahí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra actividad? Jugando un juego de mesa con nuestra familia. Muy bien. Jugando juegos de mesa. Muy bien. Con la familia. Si tenemos mascotas, ¿qué podríamos estar haciendo? Darles de comer. Muy bien, alimentándolos. Algunos posiblemente ya los estamos, hasta ya se durmieron, ¿verdad? Que los estamos acostando. Entonces, eso es prospección. Yo me adelanto hacia el futuro en cuanto a acciones. El ejemplo que tenemos en el libro de Julio Cortázar dice, ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo. Una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias vías que dejaban venir los jardines hacia las aceras. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y la mano. Entonces, ¿en qué momento se vería aquí la prospección? Dice, tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Hubo o no hubo accidente? Sí hubo. Sí hubo, ¿verdad? Entonces ahí está la anticipación y después nos explica cómo. Y así es como se está manejando el tiempo. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora de lo que es la unidad del espacio. El espacio, pues, es muy importante, ¿verdad? Tanto el tiempo como el espacio, en lo que es esas acciones del tiempo. En toda narración literaria es importante el espacio en el cual se van a desarrollar los hechos, ya que presenta una visión global donde acontece la trama y se muestran más en detalle los lugares que constituyen el espacio, incluso el interior humano. Cuando hablamos del espacio tenemos tres clases, el exterior o abierto, el interior o cerrado y el psicológico. Vamos a ver. Ahí estamos ya en la página 154. ¿Quién me quiere ayudar a leer, por favor, el exterior o abierto, que aparece ahí en la caracterización y aparece también el ejemplo? Vale, gracias, Sara. Caracterización.
Cuando las acciones se realizan en lugares como un parque, un bosque, una ciudad, un puente, el mar, la calle, un cementerio, etc. Leo el ejemplo también, señor. Por favor. José soñó. Era un día hermoso y quiso salir a pasear. Pero apenas dio 2 pasos, llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos, muy ingeniosos y nada prácticos. K flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente, en un inconmovible deslizamiento. Franz Kafka, un sueño. Excelente, gracias, Sara. Entonces, el exterior o abierto. Dice que las acciones entonces se desarrollan en lugares. Un parque, un bosque. En el ejemplo, ¿cuáles serían esos lugares abiertos o ese lugar exterior? El cementerio. El cementerio, muy bien. Solo eso nos aparecería. Dice sendero, ¿verdad? Un sendero también. Vamos bien. Excelente. Vamos a ver el interior o cerrado. ¿Quién nos quiere ayudar a leer ese otro espacio, por favor? Interior o cerrado. Complemento del exterior o abierto. Yo lo leo. Vale, gracias. Caracterización, cuando las acciones se efectúan en una casa, un castillo, un edificio, una habitación, etc. Un artista del trapecio había organizado su vida de tal manera que, mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Franz Kafka, un artista del trapecio. Excelente, vamos bien. Entonces, si usted se fija, el exterior o abierto, pues es bien fácil identificar, ¿verdad? Y el interior o cerrado igual. Si estoy, por ejemplo, yo aquí, el salón de clases de séptimo A sería abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado, correcto. El Parque Bicentenario. Abierto. Abierto, muy bien. ¿Un avión? Interior o cerrado. Muy bien. ¿Un tren? Interior o cerrado. ¿El cielo? Exterior o abierto. Correcto. ¿El mar? Exterior o abierto. Exterior o abierto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros debemos identificar. Dentro de esta unidad de espacio, no solo vamos a hablar de, en sí el espacio físico, también vamos a hablar de esta situación interna que mueve a los personajes, que es este aspecto psicológico. Cuando se desarrollan los conflictos en los personajes, que puede ser el amor, violencia, odio, venganza, desilusión, soledad, etc., muy utilizado en el surrealismo. Vamos a leer en esta oportunidad un fragmento de esta novela de Kafka. Es una novela corta, realmente. Ustedes, Dios mío, se la van a leer en primer año de bachillerato, o sea, ya casi, porque ahorita ya ustedes ya están más en octavo que en séptimo. Así que ahí suspirar, no, ¿cómo sería? Así, ¿verdad? Lo que decía para manejar el estrés. Respirar profundo, agarrar aire ahí, ¿verdad? Aire, dar nuestro mejor esfuerzo, porque ya estamos llegando al final de este año escolar. Ya cuando menos vengamos a sentir, ya estamos en octubre, ¿verdad? Así que ánimo, chicos. Dice, al despertar, Gregor Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso bicho. Yacía sobre su espalda, dura como un caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vio su abombado vientre pardo.
apenas si podía sostenerse. Sus numerosas patas, de una deplorable delgadez en comparación con el grosor normal, temblaban indefensas ante sus ojos. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? ¿Se la pueden imaginar? Que usted se despierta, está durmiendo, que ha tenido un sueño como que medio intranquilo, ¿verdad? Aquello que usted no sé, entre que se despierta, se da vuelta y siente que no duerme bien. Pero cuando despertó, ¿cómo se vio él mismo? ¿Cómo se vio él mismo? Dice que se vio como, ¿qué? Un bicho raro en este caso, ¿verdad? Solo dice un monstruoso bicho. A ver, pero ¿será que realmente él se transformó en este insecto o se imaginó dentro? A ver, como decir que dentro del sueño está soñando que él era un insecto, un bicho. Podría ser, ¿verdad? Y ahí eso lo vamos a ver dentro de lo que es el surrealismo, y por eso dice acá, ¿verdad? Que este espacio, este ambiente psicológico es muy utilizado en el surrealismo, porque tiene que ver con esos sentimientos, en este caso un sentimiento de rechazo de Franz Kafka por parte de sus padres. Y eso se logra identificar o se logra también, digámoslo así, entender a través de diferentes escritos que él deja, ¿verdad? Y uno de estos es la metamorfosis, que viene a ser como una parte autobiográfica sobre su vida. Las acciones principales son los hechos más importantes que se realizan dentro del cuento y no pueden ser suprimidas ni cambiadas de orden, porque eso provocaría interrumpir la coherencia de la narración. Si usted dice, digamos, ay, bueno, vamos a leer El Hombre Invisible, pero quizá voy a leer solo los capítulos impares. Podríamos, así como está aquí, este rompecabezas estaría completo si yo hago solo eso, solo leer los capítulos impares. ¿Qué piensan ustedes? No, no está completo. ¿Verdad que no? Y por eso no es recomendable, ¿verdad? Mejor vamos lento, pero despacio, pero se va entendiendo. Porque si no, ¿qué sucede? Le vamos a perder la coherencia de la narración, ¿verdad? De repente usted va a escribir alguna respuesta y nada que ver con la historia en sí. Entonces, esa es la invitación, ¿verdad? Que nosotros debemos de leer todo completo. Estas acciones se pueden organizar de tres formas, que son tres tiempos, experimental y media res. Cuando hablamos en tres tiempos, pues estamos diciendo que estas acciones van a presentar esta estructura lineal, el inicio, el nudo y el desenlace. Ahí creo yo que no nos perdemos. ¿Qué sucede en la acción experimental o desarticulación del tiempo? Y a eso nosotros lo tenemos en la página 155. Dice acá, cuando los acontecimientos se centran en algún hecho en específico, el cuento inicia con ese acontecimiento y posteriormente se presenta el principio para luego llegar al final. Se utiliza para poder organizar las diferentes formas, para poder organizar de diferentes formas cada una de las acciones, es decir, empezando la narración por el final y terminando en el principio o relatando todas las acciones de forma simultánea. Pero dice que es cuando los acontecimientos se centran en algún hecho en específico. Eso es bien importante porque es esa acción experimental. Y obviamente se va a poder organizar después, ¿verdad? Para ir presentando cada una de las acciones. Eso es bien importante también. Pero sí la base sería que se va a centrar en algún hecho en específico. Y la última acción, que es in media res, que proviene del latín, que significa en medio de los acontecimientos, porque hay un principio abrupto, consiste en iniciar la acción cuando está en pleno desarrollo, es decir,
comienza en medio de los acontecimientos y luego se narra lo demás, ya sea que suceda antes o después. In media res, nosotros podríamos decir en este caso, por ejemplo, que el hombre invisible está presentando estas acciones de esa forma. ¿Por qué razón? Porque ya sucedió lo importante. En este caso es que este personaje ha logrado esta invisibilidad. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Porque ya estamos, dice, porque comienza la acción cuando está en pleno desarrollo. Vamos a conocer cómo logró esa invisibilidad, los motivos que lo llevaron, si él está de acuerdo, digámoslo así. O sea, hay muchos factores, hay muchas situaciones que nos vamos a contestar. Y así se presentan estas acciones. En 3 tiempos, dijimos que esta es la estructura lineal, va a tener un inicio, el nudo del desarrollo. El experimental, cuando aquí los acontecimientos se centran en algún hecho en específico, y en este caso, en media res, cuando consiste en iniciar la acción que está ya en pleno desarrollo. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? Vamos a hablar de la estructura del cuento. ¿Cuáles son las partes de esta estructura del cuento? Tenemos la introducción o el inicio, ¿verdad? El nudo de desarrollo y finalmente el desenlace. En la introducción, ¿qué presenta la introducción? Los personajes, el inicio de la trama. El lugar posiblemente también donde se van a desarrollar, ¿verdad? Esas acciones. Sí, podemos estar conociendo el lugar. Muy bien. Porque nos puede estar ubicando en un bosque, nos puede estar ubicando en un pueblo, en un tren, dependiendo de la historia. El nudo de desarrollo presenta los sucesos como se van desarrollando hasta llegar al clímax o punto culminante. Estos sucesos, pues es lo que nosotros vamos a ir descubriendo, ¿verdad? A medida que vamos leyendo. Hasta llegar al clímax, dice, o punto culminante. Este punto clímax, ya lo vamos a ver, es ese punto de mayor tensión. Es donde nosotros necesitamos averiguar si sucede o no sucede todo lo que se planteó en el inicio, ¿verdad? Y que se estuvo desarrollando en ese nudo, para llegar finalmente al desenlace, donde presenta la solución a esos conflictos en la acción. Fíjense que esta estructura del cuento también nosotros la podemos ver en películas, en ciertas series de televisión. Siempre vamos a ver estas 3 partes. Es bien raro que no la presenten, pero dentro de eso también nosotros lo podemos ver, ¿verdad? O a veces que se da una situación que un tema de una película tiene tanto impacto que después conocemos cómo han sido los orígenes de ese personaje, ¿verdad? Entonces, para que usted vea que también no solo lo podemos ver en libro, ¿verdad? También lo podemos ver en películas o en series. Pero que si van a retomar esta estructura, que es bastante importante. ¿Cómo podemos organizar entonces estas partes de un cuento? Aquí una pequeña infografía en orden cronológico. Primero tenemos el inicio. Aquí vemos pues que hay una visión, ¿verdad? Aquí quizás hay como un detonante. Aquí vemos que hay un camino, ¿verdad? Un viaje. En el desarrollo nosotros estamos viendo que sí ya se estaría realizando ese viaje, esa meta que nosotros queremos alcanzar, pero que para lograr esa meta, pues obviamente han habido ciertas ocasiones en que no ha sido fácil, ¿verdad? Y hemos tenido ciertas dificultades. Y esto me lleva a mí a este nudo clima. ¿Por qué razón? Porque acá yo estoy ante un peligro, ¿verdad? El fuego vendría a representar este peligro, pero que hay
personas o hay situaciones que me van a dar esas herramientas para poder superar las adversidades. Y finalmente, a pesar de todas esas adversidades, a pesar de esas tormentas, pues nuevamente yo salí victorioso y veo la luz del sol. Y me siento satisfecho porque logré mis objetivos. Entonces, este punto clímax es lo que nosotros vamos a explicar. Las acciones son las que me van a desencadenar todas esas emociones, ¿verdad? Y dentro de estas acciones, pues obviamente va a generarse ciertos conflictos o ciertas situaciones que me van a llevar a mí a un punto como de mayor tensión, un punto de mayor emoción, porque yo necesito saber qué va a pasar. Así como cuando estamos viendo un partido de fútbol, por ejemplo. Las acciones son todas las jugadas que están ellos realizando, ¿verdad? Dentro de eso, un partido mete un gol, el otro equipo mete el otro gol, y llegamos, que hay un empate, se juegan los, ¿cuántos minutos? 30 minutos son, ¿verdad? Extra, y no logran definirse. Entonces esto me puede llevar a mí a un clímax. ¿Cuál sería ese clímax? Ese juego o esos tiros de penal, donde cada equipo va lanzando. Entonces, cuando ya se logra entre el punto clímax, que me lleva a mí hacia el desenlace, porque en el clímax es cuando ellas están, ¿cómo se llama? Dando esos tiros de penalti, que de repente un equipo falla un penalti, el otro equipo se lo quita, etcétera, etcétera. Usted está aquí en ese punto de decir, no, ya metió un gol o no metió, ¿verdad? Que sé yo. Entre ese clima, hasta ya nosotros saber quién es el ganador, esta parte es corta. Entonces igual sucede en las historias, ¿verdad? En las novelas o en los cuentos. Este punto de que usted quiere saber si ganaron o no ganaron, es bien corto, porque aquí se logra resolver todas las acciones planteadas, ¿verdad? Al inicio, y eso me lleva finalmente hacia ese desenlace, que es saber quién ganó o qué pasó. En este caso también con esos personajes, si lograron sus objetivos, cómo lo lograron, si no lo lograron, por qué no lo lograron, ¿verdad? Y qué pasó. Y ahí es donde también nosotros vemos que dentro de ciertas historias vemos que van sacando otras historias para darle como que esa extensión, ¿verdad? A una historia original. Y ahí podemos hablar de infinidad de películas, ¿verdad? Que también se pueden ir presentando, retomando estos esquemas, estos elementos que también se viven dentro de lo que es sí. Vale. ¿Dudas que tengamos, chicos, hasta el momento? No, todo bien. Vale, muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahorita en la página 155 de su libro, por favor, su libro de lenguaje. Vale. Sí, aquí tienen ya las definiciones, ¿verdad? De todo lo que, bueno, perdón, toda la teoría, todo lo que hemos explicado en esta tarde. Vayamos haciendo el libro, por favor, porque si en un momento determinado, si yo les pido, vaya, necesito que me envíen tales y tales páginas ya contestadas, pues ustedes simplemente me las envían, no hay ningún problema. Primera actividad. Identifica la organización de las acciones en el cuento El timonel de Frank Kafka. ¿Quién quiere leer ese fragmento? Yo, señor. Vale, gracias. No soy timonel, exclamé. ¿Tú? Preguntó un hombre alto y moreno, y se pasa la mano por los ojos como si disipara un sueño. Yo había estado al timón en noches oscuras, la débil luz del farol sobre mi cabeza, y ahora había venido aquel hombre y quería apartarme. Vale, gracias, Alonso. ¿Me puede repetir la página, señor, por favor? Sí, 155. Dice que estamos identificando la organización de las acciones. Sí, sí, lo que pasa es que está bien abajo, por eso no se ve.
Vale, estamos identificando la organización de las acciones. ¿Consideran que está presentándose en 3 tiempos? No, ¿verdad? Porque no vemos un inicio, un nodo y un desenlace. Podría ser una acción experimental porque se está centrando en algún hecho específico. ¿Y cuál sería ese hecho? Si fuese, vamos a ver. ¿Acaso no soy timonel? Exclamé. Fíjense que está hablando en primera persona. ¿Tú? Preguntó un hombre alto y moreno y se pasó la mano por los ojos como si disipara un sueño. Yo había estado al timón en noches oscuras, la débil luz del farol sobre mi cabeza, y ahora había venido aquel hombre y quería apartarme. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Será experimental? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A decir sí o decir no. ¿Cuál es el hecho que está presentando? El narrador, sí, ¿verdad? El personaje, en este caso, quizás diríamos que protagónico porque está hablando en primera persona. ¿A qué se dedica él? Dice acá, yo había estado al timón en noches oscuras. O sea, él realmente es el que está manejando. No sabríamos si es un camión, es un carrito, no se sabe, pero sí, un tractor también, ¿verdad? Podría ser un tractor. Pero sí él, ¿verdad? Él está haciendo esa acción. Y entonces el otro, ¿qué pretendía el otro? Este hombre alto y moreno. Quitarlo de su lugar. Quitarlo de su lugar. Entonces a ver, esta acción se centra en eso. En que él siente que este hombre le está quitando el control, ¿verdad? Porque le va a impedir que él pueda manejar. ¿Sí? Entonces aquí sería acciones o acción experimental. ¿Sí se logra entender esta parte, chicos? Sí. Va, muy bien. Veamos la siguiente. Número 2. Identifica, dice, el espacio en los siguientes fragmentos. Aquí vamos a hablar si es un espacio exterior o abierto o si es interior o cerrado. Pese a esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Ya había preguntado muchas veces si no había regresado todavía, pero continuaba aguardando aún en el cuarto de A, contento de poder encontrarse con B y explicarle lo sucedido. Franz Kafka, una confusión cotidiana. ¿Sería abierto o sería cerrado? ¿Qué piensan ustedes? Cerrado. Muy bien, estamos hablando que sería cerrado, porque aquí lo dice, ¿verdad? Entró en la casa a esperar su vuelta. Entonces las acciones se estarían desarrollando en una casa. Muy bien, este es cerrado. ¿Me podría decir la respuesta de la 1, señor, por favor? La 1, acción experimental. Alonso, con gusto. Gracias. Bueno, ya sabes. Vamos a ver la siguiente. Siempre vamos a identificar qué espacio está siendo utilizado. Seguí con despreocupación, pero como peatón temía las dificultades de la montaña, por lo que hice que la senda se suavizara cada vez más hasta descender a un valle en la lejanía. Abierto. Abierto, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué parte nos da esa información? Que sería ese espacio abierto. Tenía las dificultades de la montaña hasta descender a un valle en la lejanía. Abierto. Como peatón. Sí, correcto, es abierto. Entonces, muy bien. Está mencionando la montaña, el espacio abierto, senda, ¿verdad? Una senda tiene que ser un espacio abierto. Y también nos dice aquí un valle. Entonces, estos son los elementos que nos ayudan a identificar que sí estamos ante un espacio abierto. Vale.
Y ahora vamos a hacer esta otra actividad. Dice, describe un hecho extraño que te haya sucedido. Utiliza la acción en 3 tiempos. ¿Cuál sería la acción en 3 tiempos? El inicio, el nudo y el desenlace. Un hecho extraño para mí, ¿qué podría ser? Un sueño, no sé, algún sueño raro que usted haya tenido alguna vez. Bueno, y que se haya logrado recordar. Y si no, invéntese uno, no hay ningún problema, pero sí necesito que lo hagamos ahorita. Porque tenemos tiempo, así que hay que aprovechar. Vale, ¿dudas sobre este tema? No, señor. Vale, excelente. Trabajemos ahorita, por favor, con esta parte. Muy bien. Vale, vamos a escuchar entonces. Vale. No sé si utilicé bien la regla de los 3 tiempos. Vale. Ajá. No, La historia porque ahí que estamos aprendiendo, así que vaya. Escuchemos. es que me perdí en un centro comercial en otro país. Vale. Resulta que estaba con mi familia en un centro comercial, luego me puse a ver los juguetes y no vi que mis papás se habían ido y como ellos se habían separado, mi papá pensó que andaba con mi mamá y mi mamá con mi papá. Y como no los encontré, me puse a llorar, le hablé al guardia de seguridad, le dije que me había perdido, les di la descripción de mis papás y les hablaron. Y al final sí me reuní con ellos y estaba en un llanto. Ay, lo siento, qué experiencia. Y desde esa vez, Rodrigo, ¿cuál fue su cambio ahí? Tenía que estar Soy muy Alonso. feliz. Perdón, Alonso, ajá. De la emoción, yo de solo pensar que se perdió. De que no volví a separarme de mis papás en los centros comerciales. Sí, hay que estar pendiente. Entré un miedo desde que ¿Cuántos años tenía? siempre andaba con... Tenía 6. Sí, estaba chiquito, definitivamente. Pero el miedo mayor fue que no podía hablar el idioma y que estaba en un país desconocido. Sí, wow. Bueno, pero lo felicito porque es prueba superada. No, vaya, y eso yo creo que inclusive a esta edad, si ustedes se distraen mucho con sus papás, tienen que estar pendientes siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque uno de adulto se emociona y de repente se le olvida. Y más, bueno, inclusive si usted sale con sus tíos o con sus primos, siempre hay que tener ese cuidado. Va, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Va, muy bien. Yo creo que sí, estaríamos más que bien. En la próxima clase, entonces, vamos a hablar de lo que es el cuento surrealista y vamos a ir viendo estas características. Eso, a ver, y nos vamos a dar cuenta también de que esto del surrealismo no solo se da en literatura, se da mucho en lo que es ciencia ficción, también luego no lo vamos a ver ahí en películas, ¿verdad? Ciertos acontecimientos y tienen que ver mucho con esta parte del subconsciente. El subconsciente es bastante inquieto, digámoslo así, cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros soñamos y ¿qué pasa al siguiente día? Yo no me acuerdo lo que soñé, o si es algo quizás que a mí me impactó mucho, o mi cerebro por algún motivo lo quiera recordar, lo recuerda, de lo contrario, no. Usted simplemente se duerme y no sabemos lo que soñamos, y eso es algo normal, ¿verdad? Tal vez ustedes en algún momento estudien psicología y todo eso, ahí va a ver cómo es de amplio nuestro cerebro, por eso es que debemos de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Y de aprender todo lo que podamos, así como le pasó a Alonso, aprender un segundo idioma. Y me imagino, Alonso, que a partir de eso ya va a usted más atento con ese segundo idioma, ¿verdad? Bueno, se hablaba en inglés. Sí, estoy estudiando inglés. ¿Verdad? Muy bien, no, aprovechen, los felicito. Y eso es siento yo que es un gran reto para ustedes, pero sí lo pueden hacer a esta edad, yo sé que sí lo pueden hacer. Así que, ánimo. Muy bien, entonces nos quedaríamos hasta acá, chicos, si no hay dudas.
Y nos veríamos en la siguiente clase, Dios mediante, el día miércoles. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por su asistencia. Siempre recordar que podemos ver las clases del MINET, ¿verdad? En la televisión nacional o escucharlas a través de la radio. ¿De acuerdo? Feliz tarde, entonces. Pórtense bien, cuídense mucho. Adiós, señor. Adiós.